Buenas tardes, amigos. Soy el doctor Lorenzo Araujo y de nuevo estoy con ustedes en otro programa, en otra intervención sobre los aspectos de la pandemia, enfocado desde el ángulo de la psiquiatría de la vida diaria, tomando lo que podamos utilizar en el concepto de la poesía como respuesta del hombre, respuesta interna del hombre a los estímulos del mundo exterior, y de la nostalgia como una respuesta del hombre al paso del tiempo. No todo es malo. Estamos viviendo nuestra pandemia. Han existido muchas pandemias en el pasado. Delibes, autor español, escribió su libro titulado Las guerras de nuestros antepasados. Nosotros estamos escribiendo el libro de nuestra pandemia, entendiendo que conocemos las pandemias de nuestros antepasados, cómo bregaron ellos con ella, lo que aprendieron de ellas y quizás lo que no aprendieron. Ese sería el foco de mi presentación, con una esperanza de que fuera una conversación interactiva, que pudiésemos discutir, elaborar preguntas y hacer cuestionamientos, interrogantes y discusiones. Quiero presentar 5 aspectos de la pandemia que no son malos. El punto número 1 es que dentro de las pandemias de nuestros antepasados tenemos algunas que fueron combinadas con el efecto de una guerra. Esta nuestra pandemia no es el resultado de una guerra. No está asociada a nuestros soldados viajando a lugares o países o mundos distantes y trayendo el intercambio del virus que causa la pandemia actual. Entonces tendríamos que enmarcarla dentro del concepto de los eventos naturales, tales como los ciclones, los terremotos, los maremotos y todas las actividades meteorológicas y telúricas que pueden ocurrir y ocurren a diario en los países. Casi nunca del modo que ocurre esta pandemia, de un modo generalizado en el mundo entero, y ni tampoco tan sostenidamente. Esos fenómenos naturales tienen la tendencia a ocurrir por un periodo de tiempo determinado, unos días, un par de días, y desaparecen. Pero la pandemia, ocurriendo del modo que está ocurriendo, nos permite mayor aprendizaje. El punto número 1 que queremos señalar, que la pandemia hace que surja y que se ponga al servicio de la humanidad la capacidad tecnológica. Ninguna otra época, ninguna otra civilización, ninguna otra de las pandemias que han ocurrido tuvo el hombre el privilegio de tener las habilidades tecnológicas que tenemos hoy día, que nos están permitiendo que nos comuniquemos a diario, constantemente, a través
de los teléfonos inteligentes, las miles de plataformas electrónicas que se han creado, que han permitido el implemento de la educación a todos los niveles y en todos los países, y que nos permite comunicarnos con el último rincón del mundo y ver lo que está ocurriendo y cómo están haciendo y cómo están resolviendo los problemas y cómo lo están enfocando. Este hecho, entonces, tiene que ver de un modo positivo con la pandemia, el aceleramiento de la utilización de los recursos tecnológicos. Un segundo aspecto que tenemos que ver como positivo, como ya mencioné, es que esta pandemia hay muerte. Han ocurrido muchas muertes, y están ocurriendo muertes, y van a seguir ocurriendo muertes. Pero estas muertes no están asociadas a la maldad del odio. No son causadas por nadie, no son causadas por un enemigo. Entonces tenemos que enfocar esto desde el punto de vista de una psiquiatría de la vida diaria, como parte de las vicisitudes, de las calamidades, de las molestias, de los tormentos que le presentan al hombre en su diario vivir. No es un castigo, no es una maldad, es un evento que tenemos que afrontar con el estoicismo, la serenidad, la integridad necesaria, sin verlo, sin cundirnos de pánico, de ansiedad o de tristezas. Y un tercer aspecto de nuestra pandemia actual es que observamos todos la fuerza humana que genera. Como tenemos la tecnología, la capacidad tecnológica de ver lo que está pasando en el mundo entero. Entonces vemos cómo los hombres responden alrededor del mundo con una respuesta de empatía humana, de respeto humano, de consagración humana, de solidaridad humana. Vemos la gente en las tiendas y salimos en los supermercados, en la calle, con una actitud que se nota un cambio de jovialidad, de comprensión, de hermandad. La activación de ese sentimiento es algo bueno, que debíamos aprovechar para saber que está ahí, dentro de los seres humanos, de la humanidad, en un sentido general. Un cuarto punto que podríamos señalar como positivo, entonces, es que la pandemia nos está ayudando a concebir una nueva visión de la muerte. Esta nueva visión de la mente, donde mueren los familiares en los hospitales solos, no podemos estar con ellos. Mueren a distancia, en países distantes, no podemos asistir a las ceremonias. Están enfermos y no podemos visitarnos. Este efecto debía hacernos a nosotros, a los seres humanos y a la humanidad actual, como parte del aprendizaje que nos plantea esta pandemia, la reafirmación del convenio humano. No debíamos de perder esta enseñanza. Es decir, nos sentimos tristes porque no morimos
y se nos mueren los familiares y los amigos a distancia y solos, y no podemos estar ahí. El aprendizaje sería entonces del contrato, reafirmación del contrato humano, de que nos queremos, nos amamos como familiares, como amigos, nos amamos como miembros de una humanidad. Y ese amor debe manifestarse en la vida diaria, cada día donde estemos juntos, de forma tal que sea incorporado en nuestros espíritus, en nuestras emociones y en nuestra humanidad profunda, de forma tal que si nos toca enfermarnos y nos toca morir lejos, entonces en realidad no moriremos solos. Sabremos que donde quiera que estemos aunque no en una forma virtual, están todos nuestros amigos. Están alrededor de la cama del muriente, todos los amigos, todos sus familiares. Sabemos que están ahí, que su presencia en el amor está ahí, porque ha estado siempre, porque fue la práctica diaria que nos enseñó esos aspectos. De esa forma, esta aparente calamidad, tragedia, mala fortuna de la pandemia nos enseñaría y nos haría estar preparados para desde ahora en lo adelante incorporar esa práctica de profunda sinceridad y honestidad humana en la práctica diaria del amor, de la compasión y de la relación con la gente en sentido general, de forma tal que nunca estemos solos. Sabremos que el amor y la presencia del amor de los amigos, de la gente, de los familiares y del universo estaría siempre con nosotros en todas las circunstancias. Ese sería una de las ventajas y aprendizaje que nos plantea la actual pandemia. De alguna forma, el poeta dominicano Fabio Fiallo, en uno de sus poemas, plantea: cuando esta frágil copa de mi vida, que de amarguras resbosó el destino, y en la revuelta bacanal del mundo rueden en pedazos, no lloréis, amigos. Haced en un rincón del cementerio, sin cruz ni mármol, mi postrer asilo. Allí, mi amada misteriosa, sobre el sudario inmenso del olvido, qué corta me será la noche entera para soñar contigo. A muchos años de la existencia de esta pandemia, el poeta nos plantea una visión que podríamos sinceramente adaptarla a una situación de la pandemia. Si nuestra relación es de modo tan fuerte con nuestros amigos, entonces no lloréis, no tenemos que llorar. Sabemos que estamos juntos en todos los momentos, y él señala luego, seguid vuestro camino. Es decir, plantea la necesidad de que breguemos con la situación con todo estoicismo que se nos presenta y luego seguir viviendo con la enseñanza que hayamos aprendido, y que la vida continúe con el mismo amor, con el mismo interés, con la misma fuerza, sin desfallecer, sin sentirnos deprimidos o tristes.
Por último, un punto que podríamos incorporar como positivo dentro de las enseñanzas que nos da la pandemia es el retorno forzoso a lo básico, a encontrarnos, a tener tiempo con la familia, a valorar, a poner la familia como número uno en las casas. No podríamos salir, no podemos salir. Y la limitación de los viajes, de las grandes actividades, por tiempo, por momentos, han estado los aeropuertos cerrados y ha habido la humanidad que no era capaz por sí misma de refrenarse ni de encontrar tiempo para hacerlo. Bueno, la circunstancia externa del coronavirus ha forzado que se cierren los aeropuertos, que se paren los viajes distantes y de esta forma los seres humanos hemos tenido que encontrar una forma de penetración mejor, de encontrarnos lo humano con lo humano. Si de algún modo cosas que teóricamente se repiten en los libros sagrados y en las religiones, de que los hombres son iguales, difícil de entender y difícil de creer. Pero aparentemente la pandemia como que reafirma este concepto. Es decir, está más a salvo el rey o el presidente de ninguna nación que el limpiabota o el obrero o la gente del pueblo. Aparentemente, la pandemia ha dado algunos ejemplos para demostrar que en este sentido, en realidad, todos los seres son vulnerables al mismo mal del virus. Entendiendo que la humanidad y los hombres responden a los insultos, a los inconvenientes, a los percances, a los imprevistos como esto, con desespero, con depresión, con ansiedad, con tristeza, con sentido de culpa. Nuestra idea en esta intervención es de presentar que siempre las cosas pudieron ser peores. Y dentro de las más terribles situaciones hay cosas positivas y solo tendríamos que observarla con cuidado y luego aplicarla con toda intensidad como ganancia, como resultado final de ganancia por haber sido nosotros testigos y vivientes de esta pandemia actual. Muchas gracias. Nos encontraremos de nuevo dentro de una semana con nuevas ideas, esperando sus respuestas, sus intervenciones, sus preguntas, sus aclaraciones. Muchas gracias.